Martín, preséntate por favor. Bueno, buenos días. Mi nombre es Martín Rafael Viñes. Significa lo de Rafael porque hay muchos Martín Viñes en la familia. Bien, contame de tu relación con el periodismo, con la historieta. Bueno, de la actividad ilustrativa, de dibujo específicamente, puedo abarcar varios géneros, pero específicamente a lo que remite la nota es mi vinculación con los medios periodísticos que datan, si se quiere, de mis primeras armas en la ilustración y en el dibujo. Esto se remonta a fines de la década del 70, en el diario La Arena, donde trabajé durante 8 años, periodo que abarca desde gran parte de la dictadura hasta los inicios de la democracia. En aquella oportunidad, con un grupo de compañeros de trabajos, vimos la necesidad de crear o trabajar en un proyecto cultural, a lo que se denominó Caldeña, que como todos ustedes saben es el suplemento cultural de La Arena desde entonces hasta nuestra fecha. En aquella oportunidad mi labor consistía desde la diagramación de la página, que era sistema offset, la selección de notas la hacía el jefe de redacción, pero en mi calidad de ilustrador del diario, recibía el material con una semana de antelación y tenía mucha libertad para considerar pasajes de la ilustración. Estos remitían a cuentos de autores pampeanos, algunos en el exilio, como el caso de Julio Ricardo Nervi y de otros autores, y luego los poetas locales que se encontraban aquí, como Edgar Morisoli, por citar algunos, Walter Casenave, que eran los textos trabajados, leídos, y con total libertad yo consideraba un pasaje, era una ilustración. Esta ilustración tenía desde lo semántico distintos significados, podría ser artístico o podría ser documental, ¿no? Lo mismo ocurría con una serie de notas que dictaba Rubén Evangelista, Cacho Arenas, sobre el folclore pampeano, un trabajo de investigación, a lo cual sí ahí debía remitirme a la parte documental, ¿no? El uso, por ejemplo, de la vestimenta, las espuelas, la bota de cuero de potro, por citar algunos ejemplos, sombreros, la usanza del chiripá, a lo cual yo debía documentarme a partir de fotografías o investigaciones ya publicadas de décadas anteriores o de otros autores. El resto era, digamos, invención o inspiración del texto de una poesía o de un cuento. Eso remitía a la parte, digamos, de labor de artista relacionado con la literatura, con las letras, con lo periodístico, y aquello de la periodicidad, que para mí fue un hallazgo de vida, digamos, porque aparece el concepto de la imagen seriada, que le permite al dibujante o al artista en este momento ser leído por 20.000 lectores, dado que lo periodístico permite, digamos, ese abordaje de lo masivo, cosa que no se daba, por ejemplo, en la plástica, donde uno realiza una muestra y va a un determinado número de personas y se reduce generalmente a un segmento social que hace ese circuito permanentemente y no llega al resto de la comunidad. Y ahí tenías una repercusión, por ejemplo, de alguien que veía una nota y después te comentaba sobre una ilustración. Sí. Generalmente, bueno, esa sería la parte pragmática, ¿no? Está lo sintáctico del dibujo, que podría haber alguna crítica, por ejemplo, ahora que me mencionás, recuerdo
una nota, por ejemplo, sobre el leopardo y el puma, sobre los felinos, sobre fauna y flora, y sí, tiene que tener determinados, respetar las determinadas características que tiene, en este caso, el animal, o una especie arbórea, ¿no? Diferenciar lo que es un algarrobo de un piquillín o de un caldén. Entonces, en ese aspecto sí, al trabajar en una sala de redacción, muchos dicen que se comenta, se dirime, y aparte el que lee, el lector, me gustó tal o cual caballo, como dibujaste la cabeza o la vestimenta del gaucho. Eso es un ida y vuelta siempre, ¿no? Generalmente con lectores o gente, vecinos que te conocen o colegas. Había un ida y vuelta en ese aspecto bastante gratificante, ¿no? Lo cual exigía luego un compromiso de mejorar en calidad según sea el género con el abordaje que haya hecho el artista o el dibujante. Uh-huh. Bueno, de Caldeña no tenés para mostrarnos acá trabajos, pero tenés... Dado el tiempo transcurrido, no. Uh-huh. Y la modalidad era que muchas veces dibujamos sobre la misma página. Al ser sistema offset, el espacio que quedaba deliberado para la imagen, se trabajaba directamente sobre la plantilla. Esa a su vez después pasaba a fotomecánica, donde era reducida, tenía todo el proceso de tramas, de retícula, y quedaba en celuloide, razón por la cual ya el original se perdía en la vorágine de la continuidad. Se terminaba de imprimir el diario del día y inmediatamente, un par de horas después, ya se estaba pensando en la edición del día siguiente. Así que, y en ese momento por ahí no preocupaba esto de guardar, de enmarcar, no había una conciencia de registro histórico, ¿no? Por la cual se ha perdido mucha cosa, o cuando uno requiere alguna imagen de esa época tiene que irse al archivo de la Arena, buscar los Caldeña de la década de fines de los 70, principios de los 80, para ver una obra. Esto me ha ocurrido con investigaciones que han realizado mis alumnos, por ejemplo. Los he enviado al archivo a investigar sobre las imágenes de aquella época. Después todo esto fue cambiando, porque yo me profesionalicé al realizar magisterio, profesorado, asistir a seminarios, cursos, talleres, y ya ahí sí hubo que registrar esta producción, digamos, mucho más profesional, ¿no? ¿Querés mostrarnos algo de los trabajos hechos? Bueno, podemos ver las tapas editoriales de algunas ilustraciones realizadas, y aquí es muy fácil determinar lo que es la parte ilustrativa que mencionamos recién, por ejemplo, sobre la vestimenta del gaucho, usos y costumbres, indumentarias, las danzas. Estas imágenes que nosotros vemos acá tan reducidas se trabajan en un formato tabloide de lo que conocemos actualmente como A3, que yo he logrado enmarcar. Aquí precisamente tengo Bustrés Ortiz, por ejemplo, una ilustración que salió en varias ediciones, tanto en la revista de la CPE como en Caldeña y en libros. Ha sido muy requerida. Y con los que hablamos, con esto del tamaño de cómo se ilustra, la parte sintáctica, esto permite trabajar con mayor libertad en cuanto a detalle, y se realiza en proporción que al reducirla, digamos, encuadre dentro del texto literario, ¿sí? Después de otro libro que ilustré, que fue Textos Literarios Pampeanos, de Giles y Durango, sobre distintos autores pampeanos de la literatura nuestra, desde sus comienzos, digamos, los protoescritores y luego los escritores clásicos, ¿sí? Bueno, acá hay una versión color de lo que hablamos de la vestimenta del gaucho, que esto tiene que ver ya con lo documental, no deja de ser artístico
o inspirativo porque remite al detalle que luego el texto, el epígrafe de la imagen, lo hace explicativo, ¿no? No es una inspiración, digamos artística, sino más bien documental, el registro. Bueno, para evitar eso de las pérdidas que hablamos anteriormente, he decidido enmarcarlos para su conservación y poder realizar exposiciones, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, un poema de Dora Batistón, sobre pueblos el tema, donde ya vamos incorporando color. Esto actualmente se reduce a un tamaño A4 y se puede trabajar digitalmente. Todo lo que estamos observando es producción analógica, el viejo oficio. Lo mismo ocurre con la historieta. Yo realizo los bocetos, luego los paso a tinta, reduzco, los llevo al Photoshop y le incorporo el texto digitalmente. Esta es una ilustración para Edgar Morisoli, de sus libros, que he hecho 4 o 5 en las ediciones. Este es otro también relativo a la cultura incaica, habla de América. Y acá sí trabajamos ya, si bien es artístico, se trabaja con la mitología incaica de los 3 elementos, que es el cóndor, el puma y la serpiente, y una atribución casi simbólica de la conquista del español, sometiendo al pueblo, a los pueblos originarios de América. ¿Sí? Bueno, también aquí podemos ver más ilustraciones. Esto es de un poema, con una cosmovisión bastante artística. A diferencia de lo documental, y si bien resulta figurativo, me puedo explayar y trabajar con distintos, en este caso desde lo sintáctico, distintas texturas, el contraste de blanco-negro, cómo trabajar la línea y fundirla con el fondo. Aquí volvemos a lo documental, una especie de danza de tango y milonga porteña, citada por el autor, donde uno se remite a la documentación de la época, los patios empedrados. Un poema en este caso, de Lasalle, Ana María Lasalle, dedicado Poemas de Ruth, que también fue editado en el libro Textos Literarios Pampeanos de la década del 90. ¿Sí? Este creo que es un poema de Armani sobre la llanura pampeana, de las décadas del año 30, 40. Ahí hay una serie de poemas también relacionados a la ceniza, los fenómenos que hubo en aquella época de sequía, ¿sí? Y después están las ilustraciones para despuntar el vicio. Esta imagen de Cerati tiene una historia muy particular, porque he observado reproducciones de él en las ferias que se venden impresas en camiseta, sobre lo textil está impreso, y también tatuajes. Me han mostrado tatuajes con la imagen mía, que es una interpretación de Cerati cuando estuve en ese momento tan aciago. Un libro, esta es una ilustración que salió en Caldeña, mira, tenés suerte. Es sobre un poema de Juan Rulfo, el cuento de Juan Rulfo, de Pedro Páramo, o el llano en llamas, creo, el llano en llamas. El llano en llamas, de aquella época de Caldeña. Bueno, y después, si querés, hablamos de historieta. De historieta tengo carpetas. Acá, por ejemplo, tenés un cuento de Borges, que esto lo reduje para hacerlo en formato A4. ¿Ves? Entonces, ¿qué hice?
tuve que cambiar de formato en una reimpresión para un libro. Entonces la reducción fue fotografiada y hicimos una suerte de collage, ¿no?, sobre el guerrero y la cautiva. Otro material, acá ya es casi fotográfico, podemos buscar los originales, sobre el cuento del fin de Jorge Luis Borges, sobre la muerte, el final del Martín Fierro, ¿sí?, que se encuentra con el negro y se derime el final con un duelo criollo. Y este es el tamaño que se trabaja en la historieta, ¿no? Estas son copias de los originales que se han hecho así para agregarle el texto en formato digital. Bueno, tenés alrededor de 100 páginas de historieta. Se trabaja este formato y que luego reducidas a este tamaño. Mirá, acá encontré la página. Tamaño original y cuando se reducen queda en este formato. ¿Sí? Bien. Actualmente casi todo el material de texto tipográfico queda en la computadora en soporte digital. Digamos que lo que solamente nos remitimos es al dibujo y acordamos las tipografías. Este trabajo es sobre la yerra, que se ha trabajado mucho en las escuelas. Al ser la revista impresa y comprada por la provincia para las bibliotecas escolares, han realizado un buen trabajo. Lo mismo que hablábamos de Martín Fierro y de Jorge Luis Borges, lo de Hernández y lo de Borges, fueron trabajados en la escuela. Martín, tenés un montonazo de cosas para mostrar, así que... Es muy reducido el tiempo. Sí, esto era simplemente tomar un apunte de tu trabajo vinculado al periodismo y la periodicidad de, por ejemplo, una revista de historietas. La revista de historietas que sale bimensualmente, ahora por la crisis económica se ha dilatado un poco, pero no ha dejado de salir, lo cual supone un fuego. Bien. Tapas posibles de libros o revistas de historietas, esta tiene que ver con eso también, que está en color, luego se reduce. Esta es la cacería del choique. Y a veces se hacen tapas que no resultan ser impresas por una cuestión de selección, como temas que uno trata de resolver y no queda conforme, hace 2 o 3 interpretaciones, 2 o 3 versiones y se elige la mejor. Lo mismo que nos suele ocurrir cuando vamos a hacer una exposición de pintura, hay una selección previa como una suerte de cura. El curador determina qué se selecciona, qué es lo que va a ir y el resto se deja para otra oportunidad. Bueno, Martín, muchas gracias. No, al contrario, gracias por la visita y cuando quieras la repetimos.